Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este programa La Voz del Espíritu de Profecía y agradecemos al Señor como siempre por la bendición, la bondad que tiene para cada uno de nosotros de podernos permitir el tiempo, el espacio de poder estar ante su presencia, estudiar su palabra y ser dirigidos con el poder del Espíritu Santo. Deseamos también para todos ustedes que pasen un feliz sábado, que Dios les acompañe, Dios les bendiga y que podamos sentir la manifestación poderosa de la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos dirija en este estudio. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias en esta mañana, Señor, que nos permites poder presentarnos delante de ti. No somos dignos, somos pecadores, reconocemos nuestra pecaminosidad, pero te rogamos, querido Dios, que sigas trabajando a través de tu Espíritu Santo para que podamos seguir creciendo en santidad. Bendice tu palabra, dirígenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y permite que pueda ser clara a nuestras mentes, pero sobre todo, Señor, que podamos abrir el corazón a Cristo Jesús y aceptar el mensaje que tienes para nosotros. Lo rogamos, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando, les recordamos que estamos estudiando el libro del conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo 18 que comenzamos el sábado pasado, que se titula Heraldos de una nueva era. Esto de nueva era no tiene nada que ver con la era mística esa que ha salido, que atenta directamente en contra de Dios, en contra de Jesucristo específicamente, porque estos mensajes satánicos que presenta la nueva era, pues tienen toda la intención de quitar a Cristo de nuestro medio y ponernos al yo. Dicen ellos, no necesitas a nadie, a ningún salvador, tú mismo, en tu mismo interior tienes a tu salvador. Así que no tiene nada que ver esto de heraldos de una nueva era, sino más bien tiene que ver, estamos estudiando, recuerden que el capítulo 17 nos habló que la reforma, los precursores o los sucesores, mejor dicho, de la reforma protestante llegan a América huyendo de allá de la imposición en Europa, de la imposición papal en Europa, y entonces llegan y se congregan, se concentran específicamente en Norteamérica, donde fundan la nación y bajo los principios de libertad de conciencia para adorar a cada quien, a Dios conforme le dicte su conciencia. Y entonces este capítulo 18 nos presenta algunas señales. Comenzamos a estudiar, el sábado pasado estudiamos la señal del terremoto de Lisboa, señales previas a la venida de Cristo Jesús, es decir, señales que están anunciando categóricamente que Cristo va a venir. Es decir, están diciendo que el mensaje de la segunda venida de Jesús es real y que finalmente va a ocurrir. Ahora, estas señales que estamos estudiando en los cielos y en la tierra, el terremoto y luego en el cielo, donde vamos a ver en estos momentos, se van a volver a repetir exactamente como los presentaron en la primera fase, pero ya en el momento cuando Cristo Jesús esté viniendo en los cielos, en la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, la primera manifestación de estas señales en los cielos y en la tierra se presentan para que nosotros tengamos la certeza de que Jesucristo va a venir. Y cuando Jesucristo está viniendo, entonces otra vez esto sucede. Decíamos la semana pasada, estudiamos el terremoto de Lisboa. Y vamos ahora a entrar con otra señal, pero ya en los cielos. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso, es decir, estaba profetizado y así precisamente se cumplió.
En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, hablando de Jesús, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de persecución papal que ya hemos estudiado, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, es decir, no que los días serían cortos, sino que ese lapso habría de terminar un poquito antes, la brutalidad de ese lapso habría de terminar un poquito antes. Entonces, sigue diciendo, sería acortada. El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Quiero enfatizar en primer lugar que nosotros nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, el motivo por el cual formamos parte de la iglesia, la razón por la cual hemos aceptado a Cristo Jesús es prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús en su segunda venida, no para un rapto secreto, no que ya Jesús vino y lo podemos ver solamente con los ojos de la fe, no, nos estamos preparando para el segundo advenimiento de Cristo Jesús en gloria y majestad, donde todo ojo le verá. Entonces, desafortunadamente se ha perdido ese mensaje y nosotros hemos perdido también, debo decirlo, hemos perdido también la sensibilidad de ese mensaje porque en realidad no nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo Jesús. Entonces, noten lo que dijo Jesús. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá. Ahí está profetizando los acontecimientos que iban a suceder en los cielos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Ahí está registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798, como la gran mayoría ya sabe. La persecución había concluido casi por completo, note bien, desde hacía casi un cuarto de siglo. Es decir, seguía, pero ya no con la brutalidad con que había iniciado y se había mantenido. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse después de 1798, por supuesto. Pues bien, note bien ahora, el 19 de mayo de 1780 se cumplió, el Señor dijo que esto habría de alcanzar cumplimiento cuando el periodo profético haya terminado. Y entonces note bien que terminó en 1798. Pero note bien, el Señor dijo que por causa de los escogidos, los días serían acortados, es decir, no que iban a ser menos de 24 horas, sino que el periodo de persecución de manera brutal iba a disminuir y entonces iba a terminar, por así decirlo, un poquito antes, por lo menos estamos hablando de un cuarto de siglo, 25 años antes, aunque seguía habiendo persecución, pero ya no era de manera tan brutal. Entonces voy a repetir, los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido, note bien, casi por completo desde hacía un cuarto de siglo. Es decir, seguía la persecución, todavía se manifestaba, pero no de manera brutal. Después de esta persecución, según la palabra de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía, único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Un testigo ocular, note bien, que vivía en Massachusetts, describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron
espesándose, y del seno de la oscuridad que ostentaba brillaron relámpagos, se oyeron truenos y cayó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Eran las 9 de la mañana, pero parecía que estuviera tan oscurecido en una noche de verano como si fueran las 9 de la noche. Esas noches espesas que se encontraban en esa época del año, y sin embargo, note bien, era de mañana, era de día. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de las casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena, los hombres volvían de las faenas del campo, el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador, los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. Es decir, o un gran huracán se va a desatar, o estamos presenciando ya de manera repentina, de manera que viene pronto el juicio de Dios. Hubo que prender velas, note bien, y la lumbre del hogar brillaba como en una noche de otoño, sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. No era noche, era un día que se había oscurecido terriblemente. El doctor N. Whitaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en las salas de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Otras congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados, note bien, fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. Es decir, que estaban convencidos de que se había cumplido esa profecía bíblica que el Señor había manifestado. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11. Estamos hablando de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era, ni por el reloj de bolsillo, ni por el de pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de la casa sin vela prendida. La extensión de esta oscuridad fue, note bien, el sábado pasado hablamos de la tremenda extensión del terremoto de Lisboa. Ahora vamos a ver la extensión de esta oscuridad. Fue también muy notable. Se la observó hasta al este, hasta Falmouth, y al oeste hasta la parte más lejana del estado de Connecticut, en la ciudad de Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa, y por el norte lo fue hasta donde se extendían las colonias americanas. Así que fue bastante territorio que comprendió. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche, note bien,
no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día. Pues no obstante, ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la luz, sin la ayuda de la luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía ser una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Note bien, era casi luna llena. Así que la luna, ustedes entienden y lo han visto, por supuesto, la luna cuando casi está por llenar, así sí, todo eso, todo ese tiempo, todos esos días, da una luz bastante aceptable, ¿sí? Se puede ver sin necesidad de alguna luz artificial. Pero en este caso no era así, aunque había luna llena o casi luna llena, no era así, no había luz, no se podía ver. Aunque la luna llegó aquella noche, note bien, a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió, note bien, a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Después del tiempo de Moisés, no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. Y noten lo que dijo, lo que profetizó Joel y lo que en base a eso profetizó nuestro Señor Jesucristo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y ahí alcanzó el primer cumplimiento de esta profecía. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viniesen las pruebas que se acercaban, las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo, note bien, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Note bien, no es que ya está viniendo, no es que ya está a las puertas, no, dice está cerca. Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a apuntar en primavera y dijo, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Note bien otra vez, así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Está cerca, pero todavía no es el cumplimiento cabal, pleno, y no podemos especular, ni tenemos que andar sacando fechas, ni decir, ay, faltan tantos años, o yo creo que dentro de tanto va a venir. No estamos capacitados para eso, ni tampoco el Señor nos ha puesto para eso. Pero a medida que el espíritu de humildad y de piedad fue reemplazado, note bien cómo vino ese auge, pero después cómo fue decayendo. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Ha decaído terriblemente. Absorbidos por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento ha sido descuidada. Note bien, los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Se olvidaron
descuidaron el mensaje de la segunda venida de Cristo, la promesa que Cristo mismo Jesús hizo de regresar por segunda vez. Cuando el Salvador dirigió la atención a sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. El Señor lo predijo y lo estamos viendo actualmente, lo estamos comprobando. Habría, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres. En los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto que de Dios y de la vida futura. Hay dos, déjenme hacer un paréntesis aquí, hay dos características, dos indicadores importantes por el cual el Señor menciona que antes de su segunda venida, los días iban a ser como en los días de Noé. Hay dos indicadores. Número uno, la gente se olvidó de Dios. La gente, sí, muchos hablan de Dios y mencionan y dicen nominalmente, pero están olvidados de Dios. Es decir, no es su objetivo principal el consagrar su vida al Señor. Y el segundo aspecto, la segunda venida de Cristo Jesús será, note bien, escuche bien, será como en los días de Noé, porque cuando la gente en el tiempo de Noé rechazó la invitación de salvación, entonces entraron al arca, los que quisieron entrar, entraron los animalitos bien ordenaditos. Eso debió haber conmovido y movido a la gente a decir, ay, efectivamente el Señor está actuando ahí, pero no lo hicieron. Solamente Noé y su familia entraron, 8 personas, y cuando la puerta se cerró, note bien, la gente no sabía, la gente que había rechazado, no sabía que la puerta de la gracia se había cerrado. Y entonces esa misma situación va a imperar en los tiempos antes de la segunda venida de Cristo, que la gente no va a saber que el tiempo de gracia ya terminó y van a estar casándose y dándose en casamiento y van a seguir su vida normal como si nada pasara. Entonces esa es la situación por la cual el Señor menciona que antes de su venida los días serán como el tiempo será como en los días de Noé. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos en glotonería. Ahí está la temperancia y la embriaguez y los cuidados de esta vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en Apocalipsis. Note bien: tienes nombre que vives y que estás muerto, y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 3. Perdón, versos 1 y 3. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? Joel capítulo 2, verso 11. ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Habacuc capítulo 1, verso 13. Para los que claman: Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuran tras otros dioses, encubriendo la iniquidad en sus corazones y amando las sendas del pecado. Para los tales será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Eso es lo que dice el profeta Oseas, capítulo 8, verso 2. Ahora noten bien, y también Salmo 16:4, Amós 5:20. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré
note bien, a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni tampoco hará mal. Castigaré el mundo con su maldad y los impíos con su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos ni plata, ni su plata, ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo y sus casas una desolación. Eso es lo que declaró el profeta Sofonías, capítulo 1, versos 12, 18 y también Isaías 13, 11. Ahora, el profeta Jeremías, mirando hacia lo porvenir, hacia el tiempo terrible, exclamó, se conmueve mi corazón, no puede estarse quieto por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra, destrucción sobre destrucción es anunciada. Jeremías capítulo 4, versos 19 y 20. Así que aquí está el mensaje de cómo iba a suceder la segunda venida de Cristo Jesús y lo que iba a estar viviendo y cómo iba a ser la condición del ser humano en esos días. Día de ira de aquel día, ira de día es aquel día, perdón. Día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación y para destruir en medio de ella a los pecadores. Eso es lo que dice Sofonías e Isaías. Ahora noten, hermanos, queridos hermanos y amigos, esta desgracia, esta situación drástica se va a presentar para aquellos que no estén preparados, pero para los que estemos preparados será una bendición, será algo maravilloso. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual, a que busque su faz con arrepentimiento, es decir, su rostro con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamad rigoroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunida al pueblo. Note bien la urgencia, la solemnidad, lo tremendo que es esto. Proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Lo más importante era prepararse, y es prepararse. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Volveos a mí todos, de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto y con lamentos, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volveos a Jehová, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordia. Todo eso mencionó el profeta Joel. Tremendo, la urgencia, lo primordial, poner en primer lugar lo primero, hacer caso a lo importante, al mensaje importante de la segunda venida de Cristo. Si no queremos que todo eso sea un caos para nosotros, entonces debemos atender y escuchar lo que el Señor está diciendo para cada uno de nosotros. Una gran obra de reforma, note bien, hay que reformar, hay que cambiar, hay que quitar lo que no sirve. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. El Señor es amoroso, maravilloso, y no quiere que nadie se pierda, y por eso manda los mensajes para que nos acudan espiritualmente y despertemos de ese letargo espiritual. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis, y en él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 tiene que ser predicado con poder, con potencia,
porque después de ese mensaje, el último mensaje de amonestación, entonces vendrá Cristo Jesús. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los habitantes sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo, y dice en gran voz: temed a Dios. Es decir, hay que respetar al Señor, hay que tener reverencia ante Dios. Temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto, al que hizo el mar, el cielo y la tierra, nos recuerda el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, que está vigente. Nos recuerda el sábado. Él es el Señor del sábado, y dice: deben tener reverencia por el Señor, deben darle honra y gloria, deben adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra en el sábado. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, la lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que el día esclarezca y el lucero nazca. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro. Y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a aquellos hará conocer su alianza. Los que llegaron a comprender la verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos, note bien, y eruditos. Si estos hubieran sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud, y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje de Jesús, el mensaje. Ahora, note bien, los grandes teólogos, los dirigentes, los eruditos, no se tomaron tiempo para estudiar la Biblia en este aspecto. No estudiaron la Biblia, fueron otras personas humildes. Jesús había dicho: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Los que se apartan de la luz de Dios que Dios les ha dado, o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo altamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. ¡Qué maravilloso! Por eso debemos estudiar la Biblia, por eso debemos ponernos en las manos del Señor y estar atento a las profecías. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Note bien, la profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar, y por no habérselo dicho al pueblo. Lo sabían, pero no lo estudiaron, no lo enseñaron, no lo recordaron. No lo recordaron, es decir, estudiando la palabra de Dios, las profecías. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás, absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder. Perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo, note bien, y reverente interés el lugar, el tiempo y las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, que venía el Mesías, la primera venida de Jesús.
Todo el pueblo debería haber estado, note bien, velando y preparado para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo de este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio. Allí fue donde nació el Salvador del mundo. Qué tristeza, qué pena. Nadie lo estaba esperando. Recorrieron todo Belén y nadie les abrió. Nadie sabía, nadie estaba preparado. Qué terrible, qué terrible situación. Estamos hablando de la primera venida de Jesús. La segunda venida de Jesús será terrible. Los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese. Habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos. Fueron escogidos los ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas y que gozosos las darían a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana. Iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación el Hijo del Altísimo apareciese entre los hombres con la dignidad y gloria que correspondía a su carácter. Se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida. Sería presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperara. No, un ángel desciende de la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie la venida del Mesías. La venida del Mesías es inminente. Que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestará la divina presencia, pero allí también se nota la misma indiferencia como la que tenemos ahora actualmente en nuestras iglesias. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan del pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles para ser vistos de todos. Hipócritas, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos, nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza, el hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer la preparación, su aparición en la tierra. Se hicieron más preparativos para el mundial. Todo el mundo sabía que iba a haber un mundial. Se hicieron más preparativos y todo el mundo estaba esperando el mundial. Pero no todos estamos preparados, ni listos, ni esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Así como aquellos no estaban listos ni preparados para la primera venida de Jesús. No esperaban al Mesías. No sabían ni siquiera que iba a venir. No hay señal de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que había de venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Unos pastores, unos cuantos ahí esperando al Mesías. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los
rescatados cantarán un día, gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia, la que existe hoy en la iglesia en todos los aspectos, y en el mundo también, por supuesto, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo en los collados de Judea, ni entre los humildes pastores donde los ángeles encontraron a quienes velaban y esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos, note bien, había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos de Oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras por las escrituras hebraicas. Note bien, estudiaron la Biblia. Tenían conocimiento de la estrella que debía de proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz y luz del trono de Dios iluminó su senda, mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, note bien, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas. La estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Extranjeros, no del pueblo de Dios, no los que debieron prepararse y preparar a todo el mundo para la venida de Jesús. Ellos sí estaban esperando a Jesús. Poquita gente, me sobran dedos de las manos para contarlos. Es para salvación de los que esperan, para los que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado, como las nuevas del nacimiento del Salvador. El mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos a quienes habla el apóstol Pablo cuando dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz hijos de luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. A estos poquitos se refiere el apóstol Pablo. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como el vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida, pero no lo hicieron. No estaban listos, no les importó, eran indiferentes, no estaban preparados. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta. Ahora está hablando de nosotros, a su iglesia actualmente. Note bien, Jesús vio a su iglesia. Los centinelas acostados en los muros, voy a repetir, de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como el vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso estaban soñando tranquilamente en paz mientras que el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio a su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de la verdadera humildad y arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. Si vamos al templo y si adoramos al Señor y si tenemos un programa, no es para pasar el tiempo, no es para entretener, es como la señal de que nosotros estamos esperando y adoramos al Dios, a Jesucristo, que habrá de venir en lugar de los frutos del Espíritu.
Lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron con ella. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se deja de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios de Dios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará, note bien, inevitablemente en mera observancia de formas, programas nada más para pasar el tiempo y entretener, y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere que de su pueblo, obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él les concede. La bendición requiere sacrificios y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación a causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló la verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda luz que habían recibido. El Señor solamente va a usar a aquellos que se dejen usar, a aquellos que le pongan atención, y entonces nosotros tenemos que reflexionar al respecto. Tenemos que ponernos en sintonía al respecto. No podemos seguir dejando pasar el tiempo. No podemos seguirnos dejando arrastrar por esta situación que estamos viviendo como iglesia. Y debemos predicar y debemos enfatizar el segundo regreso de Cristo Jesús. Hemos terminado el capítulo 18. El próximo sábado, si el Señor nos presta vida, vamos a continuar con el capítulo 19, una profecía significativa. Así que no se lo pierda, vamos a seguir en sintonía con el Señor. Voy a invitarles para orar y terminar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, por la maravillosa exhortación que nos haces, por el mensaje maravilloso que nos permite, Señor, por la sacudida espiritual que nos das y por el mensaje, Señor, de prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús en su segunda venida. Toca nuestros corazones, Señor, úsanos con poder, perdona nuestra indiferencia, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, y si el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos aquí por su gracia. Que Dios les bendiga.